Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. El día de hoy vamos a automatizar el siguiente escenario de Factory. Este escenario cumple la tarea de clasificar todos los productos que van a ingresar por colores. Para la primera bandeja vamos a tener todos los materiales, objetos o mecanizados que sean de color verde. Para la segunda bandeja, los de colores azul. Y para la tercera bandeja, los de colores negros o materiales metálicos. Dentro de TIA Portal vamos a diseñar un FB que va a controlar los tres mecanismos. De esta manera pues vamos a ahorrar tiempo en lo que es la programación. Y también vamos a hacer el diseño de la pantalla HMI, como pueden ver en el video. Pues está ligeramente sincronizado con lo que se está viendo dentro del escenario de Factory. Dicho esto, vamos a dar paso al inicio de la programación y el diseño de este proyecto. No olviden suscribirse al canal y compartir la información que se está subiendo. Habiendo culminado esta introducción, vamos a empezar con la programación. Así que ubicamos todas las entradas y las salidas que vamos a tener en el Factory dentro de TIA Portal. En la tabla de inputs ubicamos las entradas. Estas serían todas nuestras entradas. Y en la tabla de outputs ubicamos las salidas. Vamos a agregar una salida más para configurar el emitter. En la Q1.4 vamos a tener al emitter. Bien, eso sería todo por esta parte. Agregamos el bloque de control. Me equivoqué, a ver. Debería ser un FB. Dentro del main agregamos un segmento y agregamos nuestro bloque de control. Nos ubicamos dentro del bloque de control y vamos a ubicar pues primero a las entradas. Y ahora ubicamos a las salidas. Bien, a ver, por aquí, estas de aquí van a ser variables de int. Bien, ya tenemos nuestras entradas y salidas, así que podemos trabajar con estas variables, ¿no? Y las variables del PLC, pues, van a estar conectadas a cada variable del bloque de control, así que ya no necesitamos ubicar las direcciones, solamente los nombres, ya que en el main nosotros actualizamos el bloque y lo que vamos a hacer es conectar cada entrada con su respectiva dirección. En este caso hacemos lo siguiente.
A ver, ya que vamos a utilizar FBs dentro de otro FB, vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Las variables de los mecanismos de accionamiento no las vamos a ubicar en el bloque de control, sino las vamos a ubicar directamente como entrada y como salida en el FB que vamos a crear. A ver, solo las variables, en este caso, estas de aquí. A ver, aquí tenemos tres mecanismos que van a tener un funcionamiento similar, bueno, casi igual, solo que se van a activar en diferentes tiempos. Así que voy a crear un bloque de función que va a controlar a los tres mecanismos. Ese bloque de función se va a llamar tres veces, ya que tenemos tres mecanismos. Y las direcciones, en este caso las variables del PLC, pues las vamos a asignar en su respectivo bloque de cada mecanismo. Así que no necesitamos ubicar esas variables dentro de nuestro bloque de control general. Las demás las seguimos ubicando tal y como estaban. A ver, yo realizo estas conexiones, en este caso de dirección al nombre, a los nombres que tengo ubicados dentro del bloque de control, para no tener pues dentro del bloque de control las direcciones. Bueno, por aquí 0.0, por aquí 0.4, qué sé yo, ¿no? Puse 1.2. O sea, personalmente no me gusta pues que las direcciones estén una y en otro lado y en otro lado y en otro lado. Prefiero tener los nombres, así que esa es la razón por la cual yo hago esto de aquí. Si ustedes prefieren hacerlo directamente con las direcciones, eh, va a funcionar igual, no va a haber ningún problema, así que eso es su elección. Bien, en el segmento número 1, como siempre, vamos a tener al tablero de control. Y para el tablero de control vamos a agregar las siguientes variables estáticas. Ya que el tablero de control va a tener una programación similar a los proyectos anteriores, pues lo que voy a hacer es simplemente copiar el código. Bien, este es el código que tenemos en los proyectos anteriores para el tablero de control, así que aquí no va a haber diferencia. Y lo ubicamos. Si no han realizado ningún proyecto anterior, pues copienlo tal y como está. Bien, así que vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a comenzar configurando el emitter. Así que en el segmento número 2, ya saben que la variable que empieza toda nuestra programación va a ser start push. Así que ahí ubicamos a start push. Y lo primero que se tiene que activar pues es el emitter. Bien. Luego del emitter, a ver, vamos a simular sin conectar el tía porta. Ya, no está conectado. Nos emite un material. Se va a activar la faja. A ver, entonces si se activa la faja, pues lo segundo que tiene que activarse, o bueno, al mismo tiempo es el entry conveyor. Muy bien. Pero como vamos a tener un sensor de visión de este lado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, si se dan cuenta, siempre que entry conveyor esté activado, o sea, es decir, los materiales estén pasando, el
el sensor visión nos va a estar marcando un valor para cada material que esté ingresando. Pero cuando no ingresa nada, el valor que nos va a estar marcando va a ser el de 0. Ahora, si el sensor visión nos está marcando un valor de 0, lo correcto sería que el conveyor esté activado o se mantenga activo, ¿no? Así que lo que voy a ubicar aquí va a ser lo siguiente. Voy a ubicar un comparador y voy a decir lo siguiente. A ver, creo que aquí me ha faltado ubicar algo. El sensor visión... A ver, el sensor visión lo ubicamos en el ID30. Me falta ubicar esa variable. Igual, nos vamos a la tabla de entradas. Ya decía yo que era lo que estaba faltando. Sensor visión ID30. En este caso va a ser de tipo... Va a ser una variable de tipo de int. Y ahora lo ubicamos dentro de nuestro bloque de control. En las entradas, obviamente. Sensor visión. De int. Ahora sí. Falta algo más. Vamos a actualizar este bloque. Y aquí ubicamos a su dirección. Hay ahí la importancia de ubicar todas las entradas y salidas que vamos a utilizar en nuestro bloque. Para más adelante pues no estar perdiendo el tiempo si se nos ha olvidado una variable. Bien, vamos a decir que mientras sensor visión esté en el valor de 0, que se mantenga activo el conveyor de entrada. A ver, para comenzar con la lógica necesitamos saber los valores de todos los materiales que vamos a clasificar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿eh? De este lado van a ir los verdes, de este lado van a ir los azules y de este lado van a ir los negros. Independientemente de que sean tapas, bases o simplemente pues, el material que no está mecanizado. Entonces, ahora vamos a dar play. A ver, ahí tenemos una base azul. Tenemos el valor de 3. Para la base verde tenemos un valor de 6. La base negra tenemos un valor de 9. Material verde tenemos valor de 4. Material azul tenemos valor de 1. Y para la tapa negra vamos a tener un valor de 8. Bien, entonces ya tengo todos los números anotados. Para verde son 6, 4 y 5, independientemente de tapa, bases o solo material. Para el azul 3, 1, 2 y para el negro 9, 7 y 8. De este lado vamos a abrir una rama y vamos a ubicarlos la siguiente lógica. A ver, cuando visión sensor sea empezamos con los verdes, ¿ya? Cuando sea 6. Cuando sea 6, cuando sea 4 o cuando sea 5. ¿Qué es lo que tiene que realizar? Pues vamos a usar variables. Nos vamos a la sección estática y vamos a ubicar selector 1. Bueno, solo selector y vamos a ubicar un array de 3 de tipo booleano. Aquí vamos a tener a selector 1 que va a corresponder a los materiales verdes, ¿no?
Bien, hasta este punto tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando sensor visión sea 6, 4 o 5, que son los números correspondientes a los colores, bueno, a los objetos verdes, me va a activar una variable booleana llamada selector1. Y esta variable nos va a activar pues toda la programación que comanda la dirección o la activación ya sea del primer, segundo o tercer mecanismo, ¿no? En los tiempos. Así que lo mismo vamos a tener que realizar para el material de color azul y para el material de color negro. Bien, así que nos vamos de este lado y agregamos. Ahora vamos a tener para el azul el número 3, el número 1 y el número 2. A ver qué estoy haciendo aquí. Sensor visión número 1. Y aquí vamos a ubicar al selector, en este caso 2. Y lo mismo vamos a realizar para el selector número 3. Abrimos la rama, control C, control V. Este va a ser selector 3. Y los materiales negros tienen valores de 9, 7 y 8. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, de título le vamos a poner pues control numérico. En el segmento número 3 vamos a ubicar la activación de los conveyors de entrada y de salida. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se van a activar los conveyors? Bueno, el conveyor de entrada y cuándo se va a activar el conveyor de salida. A ver. Cuando se viene para este lado, se activa el conveyor de salida. Cuando se viene para este lado también. Cuando se viene para este lado también. Ahí vamos a tener 3 activaciones del conveyor de salida. También vamos a tener 3 activaciones del stop blade. Y también vamos a tener 3 activaciones del conveyor de entrada. Pero agregándole la activación inicial, que en este caso es cuando el visión sensor nos detecta un 0, pues tendríamos 4. Así que lo que vamos a hacer es agregar en la sección static lo siguiente. Primero para el entry conveyor, para llevar un orden, un array que va del 1 hasta el 4. Entonces, ya que entry conveyor no va a tener una única activación, aquí no vamos a ubicar entry conveyor, sino entry conveyor 1. Bien, esa es la primera activación del entry conveyor. Luego vamos a tener pues al stop blade y vamos a tener 3 activaciones para el stop blade. Así que un array de 1 a 3. Finalmente vamos a tener al exit conveyor y también vamos a tener 3 activaciones. Así que de este lado, en el segmento número 3 vamos a agregar esas activaciones. Activaciones. Como siempre, ubicamos a la línea Start. Y iniciamos con el conveyor de entrada. Vamos a tener 4 variables, pues que lo van a activar. Al entry conveyor lo activan estas 4 variables. ¿Quién es la primera? El que hemos ubicado en el segmento número 2, que es entry conveyor. ¿Quién va a ser la segunda? Pues va a ser cuando se termine el proceso del, en este caso de la primera selección.
la primera clasificación. La tercera va a ser cuando se termine el proceso de la segunda clasificación. Y el cuarto va a ser cuando se termine el proceso de la tercera clasificación. Primera, segunda, tercera clasificación. Ahí ya tenemos todas las opciones posibles de activación para el entry conveyor. Ahora ubicamos al stop late. Al stop late lo van a activar tres variables, que van a ser stop late 1 cuando va a ingresar a la primera clasificación, stop late 2 cuando va a ingresar a la segunda clasificación y stop late 3 cuando va a ingresar a la tercera clasificación. Y finalmente vamos a tener al conveyor de salida. También vamos a tener tres activaciones. Al exit conveyor lo van a activar tres variables. El primero, la salida para la primera clasificación. El segundo, la salida para la segunda clasificación. Y el tercero, la salida para la tercera clasificación. Muy bien. En el segmento número 4 vamos a ubicar el bloque, bueno, el DB que vamos a diseñar y al que vamos a hacerle tres llamados. Uno para cada clasificación. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Así que en este video nos quedamos hasta este punto. No olviden dejar sus dudas en la sección de comentarios y compartan el video y suscríbanse al canal. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.